Las bendiciones del Señor para todos los que están escuchando en esta tarde, en este día del Señor. Y vamos a compartir la palabra de Dios hoy. Estamos estudiando la serie, el libro de Eclesiastés, y estamos en el capítulo 7. Hicimos la primera parte del capítulo 7 y ahora vamos a hacer una segunda parte del capítulo 7, versículos 7 en adelante hasta el versículo 14. Estamos hablando de la adversidad. Corren tiempos de adversidad como nunca antes, no solo en nuestras vidas, en nuestra nación, en el mundo entero, ¿no? Por esta adversidad, esta pandemia que se ha venido sobre el mundo y que ha causado tantos problemas de salud y económicos y tantas muertes y tantas cosas que era inesperado y que de golpe apareció y cambió y trastornó todos los planes de gobiernos, de empresas, de personas, de iglesias, de todo lo que, de comercios, todos nos hemos visto afectados en mayor o en menor medida por esto que nos está pasando. Y tenemos que entender hoy lo que dice al final de esta serie que vamos a ver hoy, del versículo 7 al 14, donde nos enseña a aprender y a conocer y aceptar la soberanía de Dios sobre todas las cosas, y por sobre todas las cosas saber que Dios está con nosotros y qué es lo que podemos aprender de la adversidad. Estuvimos hablando en el tiempo anterior que vimos que empezamos con la adversidad, los beneficios de la adversidad, ¿no? Que parecen un poco extraños, que como hay beneficios, sí hay beneficios en la adversidad. Las pruebas muchas veces que pasamos en nuestra vida son para nuestro beneficio y no para nuestro perjuicio, y yo diría que son así porque Dios así lo ha establecido. Dios quiere estar trabajando en nosotros, y como decía, todas esas pruebas tienen un objetivo, sobre todo en la vida del cristiano, que es formar a Cristo en nosotros. Y para aquellos que no conocen al Señor, las pruebas pueden ser la adversidad, el medio en el cual llegamos a conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y vivir una vida independiente y apartada de Dios. De pronto, en medio de la adversidad, en medio del problema, empezamos a buscar respuesta donde antes no la buscábamos, que era en Dios, ¿no? Tratamos de por todos los medios encontrar la salida humana y no la encontramos, y lo único que nos queda es la salida en el Señor, ¿no? Y eso nos pasa en todo, sobre todo nos pasa en la salud, nos pasa también en la situación económica, como las que podemos estar viviendo en todos lados hoy, y queremos dejar un mensaje de aliento, un mensaje de consuelo, de esperanza, de fe, a través de la palabra de Dios, que eso es lo que la palabra de Dios hace para nuestras vidas, ¿no? Nos ubica en la realidad, nos ubica en la verdad y nos muestra el camino por el cual debemos seguir. Así que bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios, y vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar, y ya luego estaremos directamente sobre este tema que hoy nos atañe. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, te honramos, te alabamos, Señor, en este tu día, el día que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en él, para que te busquemos, para que tengamos comunión contigo. Y a pesar de que en estos tiempos tu iglesia, el pueblo de Dios, no se puede congregar de la manera que quisiéramos, como lo hacíamos habitualmente, notamos que nos está haciendo pasar por este tiempo por alguna razón, y queremos aprender de ello, Señor, aprender de esta adversidad que estamos pasando y ver también qué nos dice tu palabra al respecto. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al versículo 7 y hoy vamos a ver los peligros de la adversidad, que ya habíamos comenzado en la clase anterior. Y dice la palabra de Dios: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el negocio que su principio, el fin del negocio,
que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el activo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Este precioso pasaje de las Escrituras que estamos aquí en Eclesiastés compartiendo en esta tarde, nos muestra los peligros de la adversidad, aquellas cosas que pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra vida si en la adversidad no actuamos de la manera que Dios nos quiere enseñar, nos quiere mostrar y recurrimos a determinadas actitudes o determinadas maneras de actuar que pueden ser malas para nuestra vida, ¿no? Lo primero que podríamos decir en el versículo 7 es el peligro de confundirnos o acá dice de entontecernos o de enloquecernos en el sentido de obrar de una manera insensata. A veces cuando estamos pasando por pruebas nos lleva a eso, a cometer acciones que las hacemos sin pensar y nos desviamos de lo que hubiéramos hecho en otro momento y tomamos medidas o hacemos cosas para tratar de solucionar humanamente esa adversidad y realmente cometemos errores, nos confundimos en lo que hacemos y no hacemos realmente lo que Dios quiere, sino que muchas veces obramos en la carne, obramos humanamente y hasta cometemos pecados, como puede ser la extorsión, el soborno y todas estas cosas, y buscamos de alguna manera de salir de la adversidad, pero de una manera que no es la que Dios quiere y la que es beneficiosa para nosotros, sino que puede ser peligrosa para nuestra vida porque añadiría más dolor todavía a lo que ya podemos estar viviendo. En segundo lugar, el versículo 8 nos habla de el peligro de impacientarnos. Dice en esta versión de la Reina Valera, mejor es el fin del negocio que su principio. Dice, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Esta palabra en la Reina Valera, cuando habla de negocio, hay otras traducciones como la NTVI o el lenguaje actual de la Biblia, donde dicen de otra manera, dicen del asunto, el fin del asunto o el fin de algo que el principio. Y eso se ajustaría más a no solamente el negocio, sino a muchas cosas, cualquier asunto que pase en la vida. Dice, el fin del negocio es, o el fin del asunto, yo quisiera leerles en otra versión. Aquí dice, por ejemplo, el versículo 8, más vale un buen final que un buen principio, dice la traducción lenguaje actual. Y Dios habla hoy, dice de esta manera, vale más terminar un asunto que comenzarlo, y vale más ser paciente que ser altivo, dice acá la palabra de Dios también. Entonces, en primer lugar, vale más, dice, terminarlo que empezarlo, ¿no es cierto? Y cuando uno empieza algo, muchas veces tiene muchas pruebas, muchas cosas en contra, ¿no es cierto? Muchas cosas que superar,
¿no? Y empieza, por ejemplo, cuando usted empieza aún en un negocio, como dice aquí la Reina Valera, ¿no es cierto? Yo cuando comencé mi negocio, tiene muchas cosas que solucionar, que ir viendo, que ir arreglando, que ir llevando adelante, ¿no es cierto? Entonces, es mejor el fin del negocio, porque cuando apuntamos al objetivo y pasamos a través de todas las cosas que nos llevan, no solo por supuesto en los negocios, como le estaba diciendo, sino que en todas las cosas, ¿no es cierto? Sabemos que cualquier cosa que nosotros emprendamos, vamos a tener luchas, eso tenemos que tener en cuenta. No podemos eh, aflojarnos, no podemos abandonar cuando vengan las luchas, porque si no, nunca podremos salir adelante en ninguna cosa, porque siempre vamos a encontrar dificultades en el camino y entonces empezamos el camino que iniciamos en cualquier cosa, aún en un matrimonio, en una familia, en una iglesia. No es lo mismo los comienzos de una iglesia cuando ya está la iglesia establecida, una obra, un ministerio, un trabajo. Todo al principio parece más dificultoso y más difícil, pero lo que dice acá vale más. Y en esta versión dice, en la Reina Valera dice, mejor es el fin del negocio, del asunto, y la otra versión dice, vale más o es mejor que vendría a ser, ¿no? Y podría ser un poco más justo lo que dicen las otras versiones cuando tanto la lenguaje actual como la Reina Valera, no, perdón, la Dios habla hoy, habla de vale más. También está la otra versión que es la NTVI y dice lo siguiente, mire, permítame que le lea. La extorsión entorpece al sabio y el soborno corrompe el corazón. Vale más el fin de algo que su principio, vale más la paciencia que la arrogancia. Entonces, la paciencia es entonces lo que estábamos hablando, es la paciencia como una de las cosas que tenemos que tener eh, porque la impaciencia nos llevaría a uno de los peligros de las adversidades, ¿no? Y la impaciencia, fíjese que aquí está comparando, dice ser sufrido de espíritu, eh, estaría siendo traducido en otras versiones como paciencia, y realmente es el concepto que está queriendo decir, ¿no? La persona que sabe esperar, que puede esperar que se cumplan aquellas cosas por las cuales está luchando, ¿no? Que no abandona. Entonces dice, mejor es el paciente, el sufrido de espíritu, que el altivo o el arrogante. No, no compara, fíjese, el paciente con el impaciente, sino que compara el paciente o la paciencia con la altivez o con la arrogancia, ¿no? Uno dijera, bueno, el antónimo de paciencia sería impaciencia. Y bueno, pero acá nos habla de arrogancia, nos habla de altivez. Y realmente las personas que tienen soberbia, altivez y tienen una actitud de arrogancia, por lo general son personas impacientes que quieren que todo les salga así de maravillas, y no soportan tener dificultades o adversidades por su manera de ser. Entonces su manera de ser los lleva a ser impacientes, quieren todo ya y ahora, y nosotros estamos viviendo en estos tiempos, en los tiempos en que las personas quieren todo ya, ahora, lo quiero y lo quiero ahora, no podemos esperar, nos cuesta esperar, ¿no? Entonces muchas veces esa falta de paciencia, ese no querer esperar,
Esto yo lo quiero ahora y no tengo por qué esperar, tengo que tenerlo ya. Entonces me meto en un montón de problemas, ¿no es cierto? Más de los que ya tengo, por no tener paciencia y esperar que Dios vaya encaminando las cosas, que se vayan dando, que se vayan solucionando de a poco y poder alcanzar la meta. Queremos todo ahora, ¿no? Supóngase, aún en los ministerios, en la iglesia, ¿no? Yo empiezo a trabajar y servir al Señor en la iglesia y resulta que de pronto vos tenés deseos de servir a Dios, pero no es que de un día para otro vas a estar predicando, vas a estar enseñando, vas a ser ministro, vas a ser pastor, sino que eso va a llevar un tiempo, ¿no? Entonces muchos hoy día no quieren esperar. No quieren esperar tiempo, no quieren estar en sujeción, entonces se rebelan contra sus líderes porque piensan que sus líderes no le están dando el lugar que a ellos le tienen que dar, ¿no? Y eso los hace llevar a impacientarse y a tomar resoluciones como por ejemplo dividirse, ir y abrir su iglesia por otro lado o levantarse contra las autoridades. Y siempre pasa eso, la soberbia nos lleva a ser impacientes en muchas cosas. Bueno, otra de las cosas que nos dice aquí la palabra de Dios está en los versículos que sigue y dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y este sería entonces el tercer punto, que sería que el enojo es otro de los peligros cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones, por problemas, ¿no? El enojo nos lleva a eso, a tener una actitud justamente también motivada por eso. ¿Cómo a mí me está pasando eso, no? Si yo esto no me lo merezco, no merezco pasar por esta adversidad, no merezco pasar por este problema. ¿Por qué yo tengo que pasar esto y otros que son más merecedores de pasar problemas que yo, ¿no es cierto? Y tomamos esa actitud, ¿no es cierto? Una actitud de egoísmo, una actitud de soberbia, ¿no? Y entonces Dios a través de las pruebas nos quiere enseñar humildad, nos quiere enseñar mansedumbre y no enojarnos, ¿no? La palabra de Dios dice en una de las bienaventuranzas, Jesucristo en las bienaventuranzas del Sermón del Monte, en la segunda bienaventuranza, dice, bienaventurados los mansos, ¿no? Y cuando habla de bienaventurados los mansos, perdón, la tercera bienaventuranza, la segunda es bienaventurados los que lloran, que justamente estaría relacionado con el tema que tratamos nosotros ahora. Los que están tristes, los que están pasando por una situación de tristeza. Y en mansos, digamos que vendría a ser lo contrario a manso, sería irritable, sería que se enoja fácilmente. Entonces, una persona que se irrita fácilmente, que se enoja muy rápido, no puede de ninguna manera ser bienaventurado. Bienaventurado habla de ser feliz, de ser dichoso, no una persona que es fácil de enojarse, una persona irritable no tiene una vida feliz, no tiene una vida dichosa, vive lamentablemente en una situación de perturbada, ¿no? No vive con paz en su corazón, no vive con gozo, no puede tener mansedumbre tampoco, porque esa situación que vive, él piensa que esa situación no la tendría que estar viviendo, y sin embargo le toca vivir, y entonces la adversidad lo hace enojar, ¿no? Y ese es uno de los peligros, que nosotros no aceptemos que tenemos que pasar por esa adversidad y querramos tomar atajos y querramos salir para eso, y aún peor todavía que nos rebelemos contra Dios, ¿no? Pasamos pruebas y dolores y cosas, y esas cosas nos hacen, en vez de acercarnos a Dios, alejarnos de Dios, y ese es un problema. Enojarnos con Dios
rebelarnos contra Él y no querer aceptar lo que nos está tocando vivir, ¿no? Y sin perdiéndonos que en medio de los problemas Dios está a nuestro lado y nos puede ayudar, nos va a ayudar, no nos puede, seguramente nos va a ayudar a pasar esos problemas juntamente con Él, ¿no es cierto? A darnos el poder para, para salir adelante en medio de las pruebas, ¿no es cierto? El apóstol Pablo decía que el Señor Jesús, el Señor nos da, juntamente con la prueba, nos da también la salida del problema, ¿no? Y nos dicen, tanto Pablo como Pedro, que no nos sorprendamos de que nos vengan estas cosas, ¿no? De que nos vengan pruebas. Es común que pasen pruebas y todos los hermanos en todo el mundo pasan pruebas y porque seas cristiano no quiere decir que no vas a pasar pruebas, sino que sí las vas a pasar. Este, y no te tienes que sorprender, como si yo soy cristiano me pasan estas cosas y mira este mundano que no pasa los problemas que yo tenga, bueno, pero ahí él tiene algo que vos no tenés, él no tiene algo que vos tenés, que es al Señor Jesucristo, ¿no? Y el Señor Jesucristo es el que te va a ayudar a pasar por ese valle, por ese problema, por esa prueba y vas a poder salir adelante de lo que te toca atravesar. No te enojes, no te impacientes. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, y él oyó mi clamor, y me sacó del pozo cenagoso, ¿no es cierto? Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y puso un cántico nuevo de liberación en mí, un cántico nuevo de alabanza al Señor, porque sabemos que Dios en los momentos de conflicto está a nuestro lado y nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente es una paz que es divina, que viene de parte del Señor y que muchas veces no podemos entender. Estamos rodeados de problemas, estamos pasando cosas muy difíciles, pero tenemos paz en nuestro corazón. No perdemos el gozo del Señor, aunque estemos tristes, porque gozo no quiere decir la alegría. A veces la alegría, como estuvimos estudiando en este capítulo, es símbolo de insensatez la risa, ¿no? Cuando nos reímos con cualquier cosa y en cualquier circunstancia y podemos actuar de una manera necia, pero la risa no significa gozo en el corazón, no significa tener la paz de Cristo, ¿no es cierto? No significa ser feliz. Muchas veces la gente piensa que solamente por la risa está la felicidad y no es así, ¿no? No es solamente de esa manera. La verdadera felicidad, la bienaventuranza, es tener a Cristo en nuestros corazones, que es lo que cambia las cosas, ¿no es cierto? Y que nos ayuda a pasar por todos los valles que nos tocan vivir y también por las montañas, ¿no es cierto? En los lugares altos, ¿no es cierto? En mis alturas me hace andar, dice, ¿no? Es el que nos levanta. El rey David decía que Jehová es el que levanta mi cabeza y es mi gloria. Cuando yo estoy caído, cuando estoy bajoneado, Él levanta mi cabeza, levanta mi ánimo, no me deja deprimir. Si yo busco a Dios y deposito mi confianza en Él, Dios estará haciendo la obra, seguramente Él estará obrando en cada uno de nosotros. Sigue la palabra de Dios diciendo, nunca digas cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. En esto a veces los que ya peinamos canas, como mi caso, muchas veces caemos en eso de hablar de lo maravilloso que era antes
y lo malo que es ahora las cosas, ¿no? Entonces, pero no le crean mucho a los viejitos como yo o a otros, porque a veces lo que nosotros nos acordamos, lo que nuestra mente nos hace recordar o nuestra conciencia, son las cosas buenas, y las cosas malas, por una razón también de salud mental, ¿no? Nos olvidamos que nos tocaron pasar, ¿no? Pero todos los tiempos tienen cosas buenas y tienen cosas malas. No es que antes era todo maravilloso y ahora es todo un desastre, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos así de esa manera, nos olvidamos lo que pasamos antes, ¿no? Nos acordamos nada más la parte buena de lo que vivimos años atrás, pero no nos acordamos todas las cosas malas que tuvimos que vivir, ¿no? Y en todas las épocas pasa. En todos los tiempos, la palabra de Dios nos dice que hay diferentes tiempos, ¿no? Hay tiempos buenos, hay tiempos malos, hay de todo tipo de tiempo en nuestra vida. Hay 14 pares de tiempos que muestra Eclesiastés capítulo 3, que nos tocan vivir. Y también podemos decir que nosotros hoy en día podemos también pensar que lo que ya vivimos antes ahora no lo vamos a poder vivir más. Con todo este tema de la pandemia y de la nueva normalidad que se habla, y dice, bueno, todo lo que nosotros hacíamos, congregarnos, la vida que llevábamos, aún los que no conocían al Señor, todo lo que antes podíamos hacer, ahora ya no lo vamos a poder hacer. Todo lo bueno que podíamos hacer, no lo vamos a poder hacer. ¿No sé? Y entramos en una actitud de esas, ¿no? Añorar lo que pasó ahora y bueno, estamos viviendo ahora este desastre, ¿no? Y perdemos la esperanza. Y ese es el cuarto tema, ¿no? El cuarto peligro sería perder toda esperanza, ¿no? Y nosotros tenemos una esperanza puesta, pero en el Señor Jesús, ¿no? Que nos lleva de triunfo en triunfo, de prueba en prueba, de gloria en gloria. Y entonces no debemos perder esa esperanza, ¿no? Y sobre todo nosotros aquellos que conocemos y creemos al Señor Jesucristo, no nos desesperemos, aprendamos, seamos pacientes, ya va a pasar este tiempo, tengamos paciencia, no nos enojemos y también no perdamos la esperanza y decir, bueno, todo esto ya está, ahora esto. No, porque las cosas cambian, son cambiantes. Muchas tragedias han pasado en la humanidad, muchas cosas malas han pasado, muchas plagas, muchas pestes, y sin embargo el mundo siguió adelante y siguió andando, ¿no? Y esto también va a pasar y se va a superar. Lo que pasa es que hoy día, con una sociedad tan llevada al confort, a vivir una vida de determinada manera, a querer tener todo ya y ahora, ¿no es cierto? En esta sociedad posmoderna, donde lo principal soy yo, el individualismo, mi vida, lo que a mí me pasa, y lo que yo quiero, y lo quiero tener ahora y no quiero esperar. Y bueno, una de las cosas que nos enseña la adversidad es que tenemos que aprender a esperar en Dios, ¿no? Y sus tiempos no son nuestros tiempos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y Dios hace las cosas como Él quiere. Nosotros no sabemos, aún nadie sabe, porque hasta los mismos líderes de las naciones lo dicen, los mismos científicos, ¿cuándo vamos a terminar a salir de todo esto? Tenemos posibilidades con las vacunas en el futuro, qué sé yo, pero tenemos que aprender a esperar. Y creo que Dios está enseñándonos que las cosas están en sus manos, no que Él perdió el control, sino que nosotros tenemos que entender que es Él el que hace todas las cosas conforme a su voluntad. Por eso hay un versículo que sigue, al que nosotros hemos estado escuchando, que dice así:
mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Eso nos habla de que nosotros nos tenemos que contentar, nos lleva a hablar del contentamiento en el momento también de las pruebas y no solamente a reaccionar de una manera, decir, bueno, ya está, esto no va más, ¿no es cierto? Es como que las cosas, otra vez lo hemos hablado, ¿no? Es como que las cosas se escaparon de las manos de Dios. Nada se escapó de la mano de Dios. Dios sigue el control de todo, aunque nosotros estemos pasando por esta pandemia, aunque veamos que cada día las cosas se van complicando más, Dios sigue el control y tenemos que seguir confiando, tenemos que seguir esperando en Él, no debemos desesperarnos, no debemos perder la esperanza y debemos saber que nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor más allá de todas las cosas que como humanos podemos hacer, ¿no es cierto? Y que se trata de hacer para no tener una adversidad mayor, un mal mayor, y está todo bien lo que se está haciendo en la ciencia, tratando de buscar una solución, una salida, como se ha buscado a otras enfermedades y otras cosas, y Dios da sabiduría al hombre para que pueda encontrar a través de esa capacidad que Dios le da la salida, la solución a las enfermedades que están pasando, como esta enfermedad que vino ahora. Entonces podemos hablar de estas cosas. Esperar el tiempo de Dios es mejor que el apresuramiento, es mejor que la impaciencia, ¿no es cierto? La realidad de hoy es mejor que la nostalgia del ayer. Entonces, viva hoy, gócese hoy de lo que tiene, conténtese con lo que tiene hoy, no se amargue, no se deje llenar la cabeza de cosas malas, eh, de malos pensamientos, de negatividad y todo eso, sino que lo que tiene disfrútelo. No puede salir de su casa, gócese por estar en su casa, por tener una casa, por tener una familia, por poder tener más tiempo para buscar a Dios que antes quizá no lo tenía, o no lo hacía. Entonces, todas estas cosas nos llevan a replantearnos mucho, ¿no? Nos llevan a replantear si las prioridades que nosotros teníamos en la vida eran realmente válidas, ¿no es cierto? Para muchos las prioridades, qué sé yo, es salir a un restaurante a cenar. Entonces piensan que en eso está el todo de la vida, ¿no es cierto? Y salen y hacen marchas y se contagian y contagian a otras personas, muestran que no tienen para nada amor al prójimo, porque si yo tengo amor al prójimo, tengo que cuidar no solo de mí, sino que tengo que cuidar al otro, ¿no? Y si yo le hago mal a la otra persona, entonces yo puedo ser, quizá a mí no me afecte, porque quizá alguna persona sea joven y tenga muchísimo menos posibilidad de que le vaya mal con el virus, pero él puede contagiar a otras personas que las puede llevar a la muerte. Entonces eso no es amor al prójimo, eso es desaprensión, eso es desconsideración, eso es falta de amor al Señor y de amor al prójimo, porque el que no ama a su hermano tampoco ama a Dios, ¿no es cierto? Entonces, Dios nos está llevando a que analicemos en este tiempo esta adversidad y que a través de la adversidad salgamos más maduros, más fortalecidos como cristianos, porque si no es eso, las adversidades nos pueden llevar a apartarnos de Dios o nos pueden llevar a tener una comunión mayor con el Señor, o aquellos que nunca estuvieron con el Señor puedan llegar a empezar a tener comunión con Cristo a través de esta adversidad que se está viviendo en todos lados, en todo el mundo. Así que, y por último llegamos al último versículo que dice, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. En el día del bien goza del bien, disfruta del bien que Dios te da. Eh,
lo que tienes ahora, fíjate qué es lo que tenés y qué es el bien que vos podés estar disfrutando en este día. Disfrútalo. No dejes que otras cosas hagan que no disfrutes las cosas buenas que tenés. Disfrutá lo bueno de lo que ya tenés. En el día del bien goza del bien. Y en el día de la adversidad considera, ten en cuenta, ten presente para qué viene esta adversidad y no tanto solamente por qué vienen, la causa, ¿no es cierto? Sino para qué. En el sentido, Dios no hace pasar por esto porque Dios tiene un propósito, tiene algo para nosotros a través de esto. Él dice, yo no quiero la muerte del que muere, yo no quiero el mal, quiero el bien para nuestras vidas. ¿Sí? La voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Entiéndalo, créalo, recíbalo en el nombre de Jesús y sepa que el Señor, usted puede confiar en Él, esperar en Él y Él hará. Que Dios le bendiga en esta tarde y pueda usted tener un buen domingo en el Señor y pueda gozarse y disfrutar de su familia, si la tiene, y si está solo, busque al Señor, esté en oración y en comunión con el Señor, disfrute de esa comunión con Cristo y sepa que nunca está solo porque Jesucristo está a su lado donde quiera que usted vaya. Amén. Porque Él lo prometió que todos los días hasta el fin del mundo iba a estar con nosotros. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de llegar con la palabra de Dios a través de este medio, que podemos hacerlo en todos lados. Una bendición que pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, lo que sean, estemos todos compartiendo, y iglesia en general, hermanos de las iglesias, todos podamos compartir una palabra de aliento, una palabra de bendición. Eh, eh, Mire, trate de subir a las redes todo aquello que edifica, ¿no? Si usted es un cristiano, si hay algo que no edifica, si hay algo negativo, algo que no sirve de nada, que no sirve ni para corregir, ni para alentarnos, ni para darnos esperanza, no lo suba, por favor, porque yo estoy cansado de ver tantas cosas malas y negativas que se suben, que no ayudan para nada, sino para añadir tristeza a la adversidad que ya estamos pasando. Que lo que usted pueda hacer sea de subir a las redes la palabra que pueda decir, lo que pueda compartir, la publicación que pueda compartir, tenga como objetivo ser de bendición, ser de edificación, ser de consuelo, ser de fortaleza, ser de enseñanza, aunque también de corrección, porque sin duda Dios tiene que corregir muchas cosas en nuestra vida. Dios le bendiga, en el nombre de Jesús le saludo con la paz de Cristo.